Gracias, amigos, por estar con nosotros. Esta mesa no es una mesa tan grande, son dos brillantes expositores que han sido graduados de la UNI, son graduados de la UNI y que están trabajando en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Texas. Pues la pregunta es muy sencilla, que en realidad nuestros mayores profesionales se van y no regresan mayormente. Los jóvenes que se gradúan de físico, químico, biólogo, matemático, ingeniero, apenas terminan, se van del país. Si quieren trabajar en la UNI, por ejemplo, la UNI solamente les puede pagar 1.200 soles. El mes pasado, la Facultad de Ciencias hizo un concurso en búsqueda de profesor de Ciencia de la Computación. Ganó un profesional brillante, pero cuando se enteró que iba a ganar 1.200 soles, dio las gracias y se fue del país. No, en realidad yo quiero señalar que la carrera de ciencias es la mejor carrera que puede tener un joven. La mejor carrera, porque aquí tenemos a Jorge Seminario y a Oscar Perales, que es un ejemplo, y varios otros colegas que van a exponer. También tenemos a Alessandro acá presente también, que está en Estados Unidos, y bueno, y varios que gracias a que estudiaron ciencias, ingeniería, están en muy buenos puestos. Mis propios hijos, que son científicos, la pena es que no están conmigo porque no hay trabajo para ellos, pero la alegría es que están muy bien fuera del país. Esto creo que no debe seguir, porque si queremos que nuestro país cambie, debemos también ser atractores de los talentos. La vez pasada uno de ustedes me dijo: profesor, lo mejor que ha hecho en su vida ha sido hace un mes cuando dijo que ¿dónde están los mejores futbolistas? ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? Por favor. ¿Dónde está? ¿Cuánto gana? Y los chinos dicen que se van a jalar a los mejores futbolistas porque están pagando 80 millones de dólares, etcétera, al año. No sé, los que saben de fútbol ya saben quiénes se están yendo a China, ¿no es cierto? De modo que aparentemente, si queremos tener buenos científicos o ingenieros en la universidad, hay que pagarles como estrellas, de lo contrario, pues estaríamos en problemas. En todo caso, la pregunta que van a contestar nuestros invitados es esa: ¿cómo hacer para atraer a los talentos a nuestras universidades para que los alumnos tengan buenos líderes? ¿Cómo hacer para que no se vayan? Como digo, los científicos están muy bien, pero no en el Perú necesariamente. Vamos a empezar por orden de edad con el doctor Jorge Seminario, supongo que es mayor que Oscar, o por ahí están. Bueno, aún juego fútbol, así que no creo que... Sí, es una pregunta que se hacía cuando yo trabajaba en el IPEN, ¿no? Como Modesto, trabajo en el IPEN. Antes de que él vuelva de Francia, me fui el año 81. Hay un feedback aquí. Bueno, los problemas son dos desde el punto de vista de la universidad. ¿Se escucha? Creo que está mejor. ¿O aún es Sino que quería cambiar de micrófono. No, uno tiene que apagarse y solamente uno prendido. Este está prendido, creo también. Tiene que apagarse, pues. Apáguese. Bueno, la pregunta es doble, porque la universidad implica dos cosas: un lugar de enseñanza
de preparación y un lugar de investigación. Aparentemente en la UNI tenemos más enseñanza que investigación y eso es algo que no va en equilibrio. Siempre hay un equilibrio entre la enseñanza y la educación. Ahora hay que aceptar, vivimos en una sociedad de tipo, digamos, capitalista, no sé si el nombre encaja perfectamente, pero estamos en el lado del hemisferio donde se sigue, ¿no? Donde el dinero prácticamente determina qué es lo que se hace, ¿no? Un alumno viene o no viene porque no va a ganar suficiente, ¿no? Un egresado, mejor dicho, viene o no teniendo en cuenta cuánto va a ganar, porque por más patriota que uno sea, uno necesita alimentarse, tiene familia y todo eso, o sea que es algo que no se puede discutir, ¿no? Y el sueldo prácticamente determina dónde va uno, ¿no? Eso pasa, me pasó a mí también. Así que, ¿qué debe hacer la UNI? Sería la pregunta para solucionar ese problema. Bueno, la UNI puede hacer mucho, todavía tiene la fama de ser una universidad de primera en el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos adaptando un poquito a esa línea, ¿no? Por ejemplo, bueno, si hay alumnos que pueden pagar, hacer que paguen, ¿no? Porque les diré, yo estoy en una universidad estatal en los Estados Unidos, una universidad estatal, pero el Estado de Texas solo provee 20% del presupuesto total. La otra parte, digamos, una tercera parte viene de lo que producimos los investigadores. Nuestra investigación cuesta, nosotros cobramos por investigar y la universidad recibe más o menos como el 40% de ese dinero. O sea, eso es lo que mantiene a la universidad. A veces es problemático porque crea una burocracia que a las finales nos pone más obstáculos para hacer investigación, ¿no? Tenemos problemas burocráticos, ¿no? O sea que eso es en cuanto a la investigación, pero ¿quién debe hacer el esfuerzo de demostrar que uno investiga? Es el mismo investigador. O sea, no se trata de que yo voy y le digo al Estado de Texas, necesito dinero para esto. No, eso nunca ocurre, no me dan ni un solo centavo el Estado de Texas. Tengo que ir yo a las instituciones federales o privadas a decirles, mire, tengo este buen invento, tengo este buen método para mejorar algo. Y así es como uno obtiene el dinero. Muchas veces las instituciones federales, ¿no?, emiten llamados para hacer una investigación en particular, que muchas veces no tiene que ver en lo que yo me he preparado, pero uno tiene que adaptarse y ir a esos proyectos, trabajar en esos proyectos para los cuales hay dinero. Eso es un sistema un poquito donde la vocación ya casi no tiene mucho peso, pero así es como ocurre, ¿no? Entonces me parece que esa es la idea, eso es lo que la universidad debe hacer, adaptarse más o menos a la época actual, ¿no? Y ver qué pasa en universidades extranjeras, porque al menos en Estados Unidos, donde la investigación es abundante, es el país que más investiga, ¿no? Eso está ocurriendo, ¿no? Y han habido otros países como China, por ejemplo, que ha tratado de imitar eso, ¿no? China lo que hizo es mandar un montón de alumnos chinos, los más inteligentes los envía, y dejó que se queden, no les exigía que vuelvan, porque esa es la idea. Una vez que ellos toman posiciones de profesores, inclusive, bueno, un hijo de uno de ellos llegó a ser ministro de Energía, ¿no? Y así muchas otras posiciones que van tomando, eso ayuda al país de donde vienen. De alguna manera yo pienso que ahorita soy más útil al Perú estando allá que si me hubiese quedado aquí, ¿no? Entonces tienen que calcular todas esas situaciones, ¿no? Entonces me parece que lo que debe hacer la UNI es tratar de adaptarse a cómo trabajan en realidad las universidades que obtienen dinero. No viene del Estado básicamente, le da, como le digo, el presupuesto de mi universidad es solamente 20% estatal, a pesar que es una universidad estatal, ¿no? Y los alumnos pagan, ellos tienen que pagar como en cualquier universidad privada. Y bueno, más o menos esa es la idea. Bueno, el tema es que
En el Perú, el Estado tiene recursos. Se puede ver, por ejemplo, que hasta ahora el policía que se prepara un par de años para ser guardia gana 3 veces más que el profesor que quiere regresar a trabajar en su país. Es una cuestión de prioridades, ¿no? Son 3.000 soles y algo más. Y los primeros aumentos que se hicieron con el gobierno actual fueron para policías y también de las Fuerzas Armadas. Esto significa que nosotros hemos perdido, los profesores han perdido importancia, de repente no somos buenos, y podría ser explicable porque la gente que le pagan tan poquito, si es buena se va a otro lado. Sigue entonces la pregunta, si el Estado puede hacer lo que sugiere Jorge con las universidades estatales. ¿Qué nos dice nuestro amigo Oscar Perales, que tiene relaciones con gente de las universidades peruanas? Gracias, Modesto. Bueno, tengo aquí algunas notas en base al título de este foro. Quería compartir con ustedes algunas experiencias, pero déjenme decirles, según los slides que presentó Alejandro, ahí está claramente lo que debería de extrapolarse de manera directa o por partes a las universidades y centros de investigación, ¿no? Entonces hay muchos conceptos que si queremos hacer investigación e innovación seria, el entendimiento de la filosofía de esos slides es exactamente lo mismo en universidades que nos jactamos de hacer research intensive en otras partes del mundo. Más allá de eso, mejor dicho, en base a esos conceptos, veo que muchas de las cosas que teníamos aquí para conversar con ustedes ya estaban presentados ahí, y lo que quisiera hacer sencillamente ir a aspectos más específicos que podrían representar alguna acción en el corto plazo. Obviamente tiene que haber un cambio en la cultura, y no necesariamente este es un proceso indoloro. Eso hay mucha resistencia a salir del statu quo, que involucra muchas veces hasta los mismos egos de los investigadores, y eso se lo digo de experiencia propia. Pero cada institución de investigación debe de identificar sus áreas de fortaleza, sus áreas estratégicas y las áreas emergentes. La área de fortaleza es en lo que estamos siendo buenos, y lo que nos consideramos buenos a nivel nacional o compararnos con otra región en el mundo. Las áreas estratégicas son aquellas de importancia a nivel regional o nacional, y los nichos emergentes son aquellos que nos permitirían comenzar a ver si llegamos a esas grandes ligas para comenzar a hablar de investigación de par a par con los colegas en otras instituciones. De lo contrario, créanme, y eso lo veo cuando revisamos algunas propuestas que como evaluadores de organismos de aquí del Perú, siempre vamos a depender de lo que hacen los hermanos mayores, ¿no? Las grandes universidades del extranjero, y nosotros nos adaptamos a lo que ellos piensen, y no veo necesariamente un liderazgo genuino y directo de nuestros investigadores, y los conocimientos los tienen. Por ejemplo, mejorar o comenzar a hacer un análisis crítico, honesto de nuestra calidad y productividad en investigación. Ver si el índice H, que es un índice que tiene gente que lo apoya y tiene detractores, va a ser necesario para evaluarnos o ver qué otras métricas de competitividad de investigación deberemos utilizar de acuerdo a nuestra realidad, y comenzar a movernos hacia barras cada vez más altas, comparándonos con universidades locales, regionales y el resto del mundo. Obviamente los laboratorios. Si queremos hacer investigación, tenemos que tener equipos de avanzada. Y por lo menos lo que hacemos en otros lugares es identificar claramente los laboratorios de enseñanza de los laboratorios de investigación. Y esos son los últimos, los que tenemos que comenzar a repotenciar. Pero no de manera indiscriminada y repetitiva, que es el vicio que incluso en algunos lugares, como en la universidad en la que trabajo, también estábamos cayendo. Todos quieren tener su propio microscopio electrónico, todos quieren tener su propio difractómetro de rayos X. Ver de una manera más organizada, sistemática a nivel de universidades o nacional, la formación de clústeres de investigación, reconocer qué lugares pueden ser líderes en qué áreas y dotarlo de los equipos que son de uso común, pero coordinados bajo esa misma institución. El apoyo administrativo. Cuando hablo con colegas que hacen o pretenden hacer investigación seria aquí en el país, muchos me dicen, mira, hace 8 a 12 meses que ya tengo los fondos para hacer investigación, pero no los puedo gastar
porque nuestra papelería todavía es demasiado lenta. Y créanme, damas y caballeros, créanme, se lo digo porque pasamos nosotros por ese proceso doloroso. Los métodos, los procesos de compra, los procesos contables, tienen que ser completamente diferentes cuando hablamos de investigación. Si vamos a seguir hablando de esos procesos administrativos de una manera genérica, nunca vamos a poder hacer investigación, porque nosotros necesitamos tener los equipos, los reactivos, los pasajes, los conferencistas, de un día a otro, de una semana a otra, y no caer en una serie de papelerías que nos demoran y nos desmotivan. Esos detalles que estoy mencionando son las cosas que yo creo que haría que nuestros jóvenes investigadores se animen a permanecer en el país y, ¿por qué no?, algunos retornar de sus lugares en el extranjero, porque verían de que van a tener todas esas facilidades para seguir floreciendo y para seguir formando esa nueva hornada de investigadores. El desarrollo de lo que le llamamos en otros sitios los soft skills. ¿Cómo escribir una propuesta? ¿Cuál es el lenguaje que cada agencia requiere? ¿Cuál es la terminología? De modo tal de que un evaluador que no necesariamente es un peer especializado en lo que ustedes van a hacer, pero que tampoco el lenguaje tiene que ser muy superficial, tenemos que entrenarnos en esos detalles. Entre muchas de las otras ideas que podemos discutir toda la mañana, pero que quisiera resumir esta primera intervención, ya tenemos un slide donde la innovación, la identificación de los cuellos de botella administrativos están claramente identificados. Tenemos que comenzar ya a tomar acciones. Yo me pregunto, si no es ahora, ¿cuándo? Y quisiera dejarlos con otro pensamiento que alguna vez nos lo transmitieron también. Nos dijeron, ¿ustedes quieren hacer investigación en serio? Nos dijeron, eso cuesta. Eso cuesta. O sea, tenemos que pensar en una investigación también insertándola dentro del aparato productivo nacional y quizás en un momento pensar qué tipo de investigación necesitamos en nuestro país. Pero vamos a compartir todavía más ideas al respecto. Muchas gracias, Óscar. Bueno, el tema es que hoy en día en el mundo ya todos están convencidos que la competencia de los países se da por el conocimiento. Se habla de la sociedad del conocimiento y el conocimiento está en los cerebros. Por esa razón, las potencias, podríamos usar la palabra peruana, se arranchan a los talentos. El presidente Obama lo dijo hace unos 3 años, públicamente, está en los medios de comunicación, en la internet. Haremos todo lo necesario para que los que estudian aquí en Estados Unidos y que son extranjeros se queden con nosotros. La mitad de los posgraduados e investigadores en ciencia y tecnología en Estados Unidos son de origen extranjero y la mitad de esa mitad es China. Pero como ustedes saben, China ha reaccionado ya hace buen tiempo y ha comenzado a regresar a su gente a China, y eso ha permitido que esté surgiendo como potencia científica y tecnológica. No sé si Jorge, que tiene relaciones con China, nos puede decir qué cosa ha hecho China para atraer a su gente y que comiencen a regresar, e incluso, como se ha escuchado, han hecho el primer satélite cuántico, que es una revolución muy importante. Lo ha hecho un chino con su director de tesis suizo, que lo llevó a China, y él ha dicho ya, antes era el director de tesis de Wing-Wong, creo que debe llamarse así, y ahora soy su empleado, estoy bajo sus órdenes, y han hecho el satélite cuántico. Pero en fin, Jorge, ¿tú sabes cómo hacen los chinos para llevar de regreso a sus talentos? Bueno, es un proceso cíclico que se inició a comienzos de los 80. Como les decía, envió una gran cantidad de alumnos a obtener el doctorado, y una vez que saturó el sistema americano, automáticamente algunos empezaron a volver a China. O sea, llegaban chinos, se llenó, se saturó, y bueno, y luego algunos regresaban, ¿no? Entonces se creó ya ese ciclo de regreso, pero simultáneamente la economía china ha ido creciendo. No se sabe si por la ciencia y tecnología, básicamente tuvo una gran componente, pero otras razones que le permitieron salir al mercado externo, ¿no? Entonces esto hizo de que puedan aumentar salarios. Ahora pagan
tan igual como, bueno, casi igual como se paga en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo conozco varios que se graduaron con nosotros en Estados Unidos y que ahora son profesores en China y tienen prácticamente más facilidades que profesores que estamos en Estados Unidos, ¿no? O sea que el gobierno, no sé, no me acuerdo cómo es, pero 2 o 3 de los presidentes o líderes de la China son ingenieros, ¿no? O sea, eso les da una idea de el que tiene el poder debe tener un conocimiento relacionado a ciencia y tecnología. Entonces, le ha dado la importancia que debía tener, ¿no? Entonces, sueldos son mucho mayores, ¿no? O sea, un ingeniero o un científico gana mucho más que cualquier otra profesión, ¿no? No es como ocurre acá, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente eso es, ¿no? O sea, una vez que saturó el sistema universitario en los Estados Unidos, ya automáticamente, ¿no?, empezaron a regresar ellos, ¿no? Y en ese ciclo muchos vieron de que las condiciones eran mejor en China que en Estados Unidos, pero ya eso ha sido reciente. Los salarios incrementaron tremendamente. Cuando yo era alumno en 1980 en Estados Unidos, ellos me decían que un profesor ganaba $100 por mes, ¿no? En el IPEN creo que ganábamos $300 por mes, algo así. Y un alumno ganaba $800 por mes. Ahora un alumno graduado en Estados Unidos, como alumno, ¿no?, gana $2,000 por mes. Entonces se dan una idea, ¿no?, de las magnitudes que existen. Bueno, Jorge es de la opinión que los estudiantes todos deberían pagar para estudiar. Bueno, no todos. No todos, los mejores becados, los mejores becados. Es el sistema norteamericano, el llamado sistema capitalista en el que nosotros estamos, ¿no es cierto?, inmersos. Y de repente esas son las autoridades, disculpe que nadie ¿aló? Ya. Ok, recaí. Efectivamente el rector ya llegó. Quería hacer una última pregunta, en este caso a Óscar, que se trata de lo siguiente, un poco en la misma dirección de lo que nos hablaba Jorge. Alemania hace 1 año o 2 declaró educación gratuita, totalmente gratuita, y algunos becados, por supuesto, para los estudiantes extranjeros en Alemania, entonces, y en inglés además, no en alemán. Así que si ustedes quieren estudiar gratis, bien pagados, es Alemania. Y de acuerdo a las informaciones que se ha tenido, hay ya decenas de miles de norteamericanos que se están yendo a estudiar en buenas universidades alemanas porque en Estados Unidos les cobran. Gente que es muy capaz, tiene que pagar para estudiar, y los alemanes se han aprovechado de ello y se van. Entonces le han preguntado al ministro de Ciencia y Tecnología de Alemania: ¿cómo ustedes pueden pagar con plata de los alemanes a los norteamericanos? ¿Qué van a ganar ustedes? El ministro ha dicho: esperemos que se queden con nosotros. ¿Conoces el caso, Óscar? No directamente, pero sí podríamos retomar el mismo tema de conversación sobre la gratuidad de la enseñanza en las universidades que conocemos. Definitivamente ahí en la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública, y se considera gratuita. Sin embargo, existe lo que se conoce como la beca Pell, que es una beca del gobierno federal de los Estados Unidos, que cuando el estudiante demuestra insuficiencia económica en el núcleo familiar, recibe una asignación que le permite cubrir la mayoría, si no todos, sus gastos educativos. Existen iniciativas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército o del ROTC, que serían las Fuerzas Armadas, que también ofrecen becas para cubrirle todos los estudios de bachillerato a los estudiantes. Claro que ahí luego el negocio, el acuerdo es que después que termines tienes que servir en las Fuerzas Armadas para pagar esa especie de préstamo. A nivel de escuela graduada, la cosa es completamente distinta. La universidad ofrece fondos institucionales, pero estos cada vez se están haciendo más complicados. Nos están pidiendo que sean fondos para ciudadanos americanos, pero por otro lado nos piden que haya mayor diversidad
Así que existen agencias federales, como por ejemplo NASA, que sí nos permiten contratar estudiantes internacionales, de modo de que pueden tener todos sus estudios completamente pagados. En resumen, yo creo que debería verse caso por caso. Hay estudiantes brillantes con necesidades económicas que se les debe asegurar la educación superior, porque ahí están muchos de nuestros líderes. Pero también existen estudiantes que provienen de familias, si no me interpreta mal, más aventajadas desde el punto de vista económico, que sí podrían pagar los estudios universitarios sin afectar en absoluto la economía familiar. Bueno, muchas gracias. El rector ya está en la sala de espera. Yo solamente quería decirles una anécdota personal que me llamó mucho la atención. Jorge tuvo suerte porque cuando él trabajaba en el IPEN ganaba $300. Cuando llegué, regresé, después que él se había ido, ya estábamos en $100. Menos mal que tengo una tía aquí en la primera esquina de Javich que me prestó su cuarto para poder vivir y trabajar en el Perú. Y cuando quisimos reclamar que nos subieran siquiera unos $100 más, me despidieron. Y bien curioso es esto, porque me invitó la embajada de Francia, me invitó para ir al Centro Nacional de Investigación Científica, que dicho sea de paso es la institución que publica más en el mundo, más que las universidades norteamericanas. No es una universidad, es un centro de investigación. Y cuando fui a pedir mi visa a Francia, el embajador me dijo: no solamente tenemos que darle visa, doctor, tenemos que pagarle su pasaje. Me quedé sorprendido, realmente. Puedo contar miles de anécdotas al respecto. Cómo es que en nuestro país, en cierta manera, nos maltratan y afuera realmente nos tratan casi como a reyes. Y la gente dice: entonces, ¿por qué demonios ha regresado este pata? Porque hay gente pues que no puede vivir fuera de Perú. Yo soy de aquellos que me siento muy bien en el Perú, no estoy haciendo ningún sacrificio, me divierto un montón y hago grandes amigos como Alejandro Afuso, por ejemplo, Jorge Seminario, Oscar Esperales, Alessandro, que está para exponer, y las amigas colombianas, en fin, cada vez más amigos que tengo y estoy feliz aquí en mi patria. Pero no todos pensamos de esa manera, por eso requerimos que el gobierno cambie de actitud y trate un poquito mejor a los científicos que quieren regresar. Muy bien, amigos, ahora sí, gracias. Ustedes, amigos, se quedan acá en la mesa porque va a darse la inauguración oficial y convocamos pues al señor Álvaro Montaño que dirija la inauguración y invitamos también al rector de la universidad. ¿Está el rector todavía? ¿Pueden llamar, Álvaro? Bueno, entonces puedo seguir hablando mientras que... Sí. Bueno, el doctor Jorge Alba está en la feria viendo las exposiciones, por eso es que está trabajando. Debo señalar también que, imagínense ustedes, entre mis anécdotas que tengo, es que estando en Alemania, me invitaron del Instituto Nuclear de Darmstadt, llegué y me dieron una mansión para vivir, junto con 4 otros investigadores del extranjero. Cada fin de semana nos organizaban una recepción y cada fin de mes, nos llevaban a pasear por Alemania en un ómnibus de turismo. Increíblemente, era una forma de tratar a los científicos. Claro, los otros 4 amigos se quedaron en Alemania. Cuando me invitaron de Estados Unidos al Laboratorio Los Álamos para dar una conferencia, un congreso, fui a pedir mi visa a la Embajada de Estados Unidos por 5 días, los días concretos para la Embajada, para el congreso. Pero al recibir mi visa, fui el primero en ser llamado, me dijeron "Welcome to United States" y me dieron una visa permanente. O sea, pidiendo 5 días me dieron una visa permanente. Me di cuenta claramente pues que hay toda la intención de llevarse a la gente que tiene cierto conocimiento. Es más, hay un colega peruano, José Gálvez, que fue invitado al CERN, este instituto donde se descubrió la partícula Dios. No tenía ni un centavo porque trabaja en la UNI y no tenía ahorros. Entonces tomó el avión
con un boliviano de compañero y le dice: hermanito, tú sabes, he sido invitado por el CERN y necesito por favor que me prestes $50 para pagar el taxi del aeropuerto a este lugar. Le enseñó su contrato de trabajo, etc. Y el boliviano le dijo: no te preocupes, nos dicen 28 allá, no te preocupes, 28, te doy los $50. Y llegaron al aeropuerto y a la salida